Este fanfic no es mío, es de Legaki 247. En la descripción les dejo el link de la historia demoníacamente inspirado desde cero. Legaki 247 capítulo 10. El Oni Rosa Notas. Actualización 2 de octubre de 2025. Corrección gramatical y eliminación de frases repetidas casi 3 meses después. Aquí está. Capítulo 9. 5200 palabras. Muchísimas gracias a Falal por leer este capítulo. Consulta el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Un par de horas después. Ren, después de pasar mediodía, desde temprano en la mañana hasta la tarde, con un grupo de los otros Oni, Ram acababa de llegar a la aldea Oni, que nunca cambiaba. La tormenta que una vez cubrió toda la región montañosa había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Las nubes gris oscuro, la fuerte lluvia y los truenos habían sido reemplazados por un cielo despejado con el sol en lo alto, así como una brisa fresca, trayendo el clima veraniego perfecto tanto a la aldea Oni como al terreno circundante. Con su kimono tan blanco como cuando se fue durante las primeras horas, Ram se quedó quieta, observando en silencio las figuras dormidas del pervertido, Barusu, y su linda y adorable hermanita, Rem y Subaru. Ambos niños dormían en lo que sin duda era paz. Sus pechos subían y bajaban lentamente bajo la seguridad de la presencia del otro, sin una pizca de preocupación por el peligro potencial que pudiera acechar cerca al estar tan lejos de la aldea. Por lo que Ram pudo entender, habían usado un árbol con una copa grande y gruesa como un paraguas para esconderse de la fuerte lluvia, y una chaqueta muy grande, probablemente del pervertido, como una manta improvisada para cubrirse del frío de la tormenta. Aunque de alguna manera, probablemente mientras dormía, Subaru se había quedado dormido lejos de Ren, ya que ahora estaba acostado con los brazos extendidos sobre la cálida hierba verde fuera de la sombra protectora del árbol, donde llegaba la luz del sol, dejando la chaqueta extra grande para Ren, quien claramente seguía disfrutando del calor que le proporcionaba la enorme chaqueta Ram. Las obligaciones de Ram se prolongaron mucho más debido a la tormenta inesperada, y por eso no pudo llegar antes, lo que hizo que Ren se quedara sola una vez más durante mucho más tiempo. Sucedió de nuevo. Aunque no a este nivel, Ram ya había sentido resentimiento por parte de su otra mitad a través de su habilidad compartida desde el nacimiento, la sinestesia. Esto se debía a que, a diferencia de Rem no sabía cómo controlar u ocultar sus emociones para que Ram no las recibiera, gracias a su vínculo. Probablemente pensó que se lo estaba ocultando bien a Ram. Pero por muy pequeña que fuera la emoción, Ram siempre la recibiría. Así que lo sabía, Ram siempre lo supo desde hacía mucho tiempo sobre esta maldición que se estaba apoderando de su hermana menor. Sobre el resentimiento y los celos que Ren sentía por Ram. HK. Un terrible fracaso como hermana mayor, ese es el único título, aparte de su nombre, que Ram aceptaría. Nunca, jamás permanecer al lado de su otra mitad durante sus momentos más difíciles, el mero pensamiento de ello hacía que el corazón de Ram temblara de culpa y rabia hacia sí misma. A pesar de ser fuerte y capaz de hacer lo que la mayoría ni siquiera podría soñar, Ram no pudo hacer nada más que darle a Rem algunos consejos que, en última instancia, no hicieron absolutamente nada para ayudar a sanar la herida que se desgarraba en el corazón de su hermana. La propia Ram sabía que Rem era débil. No había nada que cambiara este hecho, sin embargo, una y otra vez Rem intentó demostrar que era digna de ser la hermana de Ram, así como digna de estar viva. La misericordia que se le concedió, gracias a la venganza de Ram cuando nacieron. Sin embargo, por mucho que uno lo intente, si no se tiene talento, no hay nada que se pueda hacer. Es un hecho que ha existido desde el principio de los tiempos. Un simple aldeano puede soñar todo lo que quiera, con convertirse en rey, emperador o incluso alguien que pueda aniquilar dragones con sus propias manos. Pero al final, todo lo que pueden hacer es soñar, ya que tal cosa nunca sucederá en sus vidas. Esa es la realidad, después de todo. Nada puede cambiar eso. Sin embargo, Ram no es estúpida, incluso si no tenía el poder para ayudar a Rem a lidiar con este problema, no era, o al menos no era, la única perpetradora de esta maldición. No, ese papel pertenecía a otros individuos. Dichos individuos fueron los que empujaron a Rem hasta este extremo, aquellos que constantemente comparaban a Rem con Ram.
El Oni más fuerte de esta generación, y el pináculo de lo que un Oni puede ser, con el Oni más débil que jamás haya existido. Los que no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su desdén cuando Ram no estaba cerca, e incluso cuando lo estaba, seguían hablando mal de Rem a sus espaldas aquellos que depositaron expectativas irrazonables en Rem, solo para que ella las defraudara, no porque no quisiera tener éxito, sino porque simplemente estaba fuera de su alcance, cultivando en ella una emoción que la hacía sentir como una mancha permanente por el simple acto de haber nacido. Aquellos que se aferraron a sus leyes obsoletas, y que algún día cosecharían las recompensas de sus acciones. No eran otros que, Ram. Esa gente, Ram apretó los dientes con furia pura e incontrolable, el sonido de sus dientes rechinando resonando a través de la orilla del río, sus iris brillando como sangre fresca y roja bajo la luz de la luna en la noche más oscura. El mundo alrededor de los tres niños se quedó en silencio. Los insectos, como las cigarras que colgaban de la corteza de los árboles circundantes continuando con sus vidas diarias, detuvieron su zumbido, su movimiento. Se quedaron quietos sin mover un solo músculo de sus pequeños cuerpos por temor a atraer la atención de lo que solo podía describirse como, la parca. Esta escena solo podría describirse como la intención asesina pura e inalterada que solo alguien con el título de la segunda venida del dios Oni podría producir. Matar. Eso era todo lo que se necesitaría. Destruir a aquellos que obstaculizan y continuamente rompen a Rem, y todo se resolvería. Desgarrarlos a todos por lo que causan sus acciones. Eso era lo que las voces en la cabeza de Ram le decían en ese preciso momento. Ram, no. Pero se negó, Ram sabía que era mejor no escuchar las voces en su cabeza que proferían mentiras sobre mentiras. No perdería el control y no le haría tal cosa a su raza no solo porque desconocían las consecuencias de sus acciones, sino también porque era el papel de Ram proteger la aldea y a sus habitantes, asegurando el futuro de la raza Oni como el siguiente jefe de la aldea en la línea sucesoria. Era su deber como la esperanza de todos los Oni que aún vivían, así que, sin nadie con quien desahogar su ira, Ram apretó los puños con todas sus fuerzas, tratando de contener el impulso de atacar a alguien más. Sus uñas se clavaban cada vez más en sus palmas y habrían sacado sangre, de no ser por lo que sucedió después. Subaru. Renrin, dame un poco de mayonesa, ronquido, sándwich. En medio de su sueño, sin siquiera darse cuenta, Subaru, con un tono lleno de pura inocencia infantil, murmuró mientras su baba caía sobre el césped. Extendió la mano hacia el césped, abriendo y cerrando los dedos, imitando el acto de agarrar algo con el mayor cuidado del mundo. Una vez que su mano en movimiento logró agarrar una pequeña piedra en el césped, una sonrisa de satisfacción se extendió por el rostro de Subaru, brillando de felicidad, como un sueño hecho realidad. Ram. El Fura. Sin pensarlo dos veces ni dudar lo más mínimo, Ram invocó instantáneamente una gran tormenta de viento a su alrededor y la envió directamente hacia el pervertido, quien no tenía ni idea de lo que estaba a punto de sucederle. Subaru. Pero, en lugar de hacerlo pedazos, el viento levantó a Subaru del suelo, como un padre que lleva a su hijo dormido a la cama sin que se despierte. A continuación, de una manera, digamos, suave, la ráfaga de viento lanzó a Subaru por los aires, con destino al pequeño río a una docena de metros del lugar donde una vez durmió plácidamente junto a la hermana gemela del instigador. Subaru. ¿Por qué es? Mientras era lanzado por los aires como un globo, Subaru se despertó debido a la fuerte brisa que sentía golpear su cuerpo desde todos los ángulos. Parpadeó rápidamente, tratando de comprender qué estaba sucediendo. El mundo girando, Pero fue inútil, antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo, su cuerpo se sumergió inmediatamente en el agua del río. Subaru. Estando bajo el agua, sin tiempo para procesar o comprender absolutamente nada, Subaru se apresuró a tomar el control de su cuerpo aún adormilado. Se giraba y se retorcía de una manera que lo sacara de la complicada situación en la que se encontraba de repente. Por suerte para él, la corriente del pequeño río no era fuerte en absoluto, por no decir apenas perceptible, y el agua tampoco era muy profunda, solo le llegaba a los hombros, por lo que le resultó relativamente fácil sacar la cabeza del agua. Subaru.
Ahora fuera del peligro inmediato y con los pies tocando el fondo del río poco profundo, Subaru buscó con avidez el oxígeno que tanto necesitaba Subaru. Vi la luz, juro que vi la luz al final del túnel. Se secó con las mangas el agua que le bloqueaba la visión, que aún estaba borrosa por haberse despertado hacía poco. ¿Qué demonios fue eso? Gritó la frase en su mente. Un segundo estaba teniendo un sueño, del que, por desgracia, ya no recordaba el contenido, y al segundo siguiente estaba en las aguas del río del que recordaba haberse dormido a un par de metros. Subaru. Está bien, ese Subaru, solo respira hondo y todo estará bien. Se apresuró a respirar hondo para calmarse después de la terrible experiencia que acababa de vivir sin previo aviso. Subaru. Espera un minuto, se quedó paralizado. Sin embargo, no se le permitió tener tal bendición, ya que de repente recordó algo que había olvidado inicialmente. Subaru. ¿Qué pasa con Rem? El alivio que había logrado sentir en su corazón fue reemplazado por una creciente sensación de pavor. Seguramente, si él había terminado aquí en el agua, Rem también. Después de todo, estaban justo al lado uno del otro antes de que se durmiera. Esa fue la lógica que pudo deducir en el momento y la única conclusión que tenía sentido, así que giró la cabeza de golpe, buscando a alguien luchando en el agua, el sonido del agua siendo empujada, una mancha de pelo azul. Algo. Cualquier cosa. Subaru. En nada, no había nadie luchando en el agua, solo las ondas de sus movimientos repentinos creando olas en miniatura que viajaban por el agua, así como los pequeños peces que viajaban por el río, deteniéndose por un breve momento para mirar al chico antes de seguir con sus vidas. Subaru. Estaba completamente en silencio, y él era el único en el agua, así que, con su preocupación inicial desaparecida, Subaru se giró para mirar el árbol donde él y Ren se escondieron de la implacable tormenta y el lugar donde se quedaron dormidos. Subaru. Ranki. Como con Ren, la llamó por el apodo que le había costado mucho encontrar. Bajo la sombra del árbol y de rodillas junto a Ren, Ram acarició silenciosa y suavemente la cabeza de Ren. Cada toque estaba lleno de amor y del máximo cuidado que solo una hermana podría dar. Ram. No le respondió a Subaru de inmediato. En cambio, Ram movió suavemente la cabeza de Rem a su regazo para que su hermana menor tuviera un mejor lugar donde descansar. Rem. Con su absoluto cuidado y perfecta precisión, Ram logró realizar la tarea con éxito sin despertar a Rem. Era una escena adorable. Rem se inclinaba inconscientemente hacia el toque reconfortante de Ram mientras Ram esbozaba una cálida sonrisa, aunque inducida por la culpa. Ram. Qué linda. Como Ram estaba tan ocupada, rara vez tenía oportunidades de mimar a Rem, así que aprovecharía cada segundo de este momento para hacerlo ahora. Era lo menos que podía hacer por ser tan inútil, y solo después de que ella hizo lo suyo, Ram dirigió su mirada hacia Subaru. Ram. Silencio, Subaru, vas a despertar a la linda hermanita de Ram. Dijo con una mirada tan fulminante que hizo que Subaru se pusiera rígido al instante. Subaru. Sé cierto, lo siento. Rápidamente se llevó la mano a la boca y se disculpó humildemente, reconociendo claramente su error mientras Subaru se acercaba lenta y firmemente a ambas chicas. Yo y mi Bokasa, me alegro de que Rem no se haya despertado. No quiero que me abofeteen otra vez. Mientras daba zancada tras zancada, atravesando el agua hacia la orilla en silencio, Subaru sintió que estaba olvidando algo crucial. Algo que le acababa de suceder hacía unos segundos. Subaru. Pero solo me lanzó aquí algún tipo de viento, oh. Y fue entonces cuando el joven Subaru finalmente ató cabos, dándose cuenta por fin de quién era el culpable de la terrible experiencia que había vivido. Subaru. Ram, me atacaste mientras dormía. Habló en voz baja para no despertar a Rem, pero lo suficientemente alto para que Ram lo oyera mientras la señalaba acusadoramente, absolutamente seguro de que ella era la causante de la experiencia que acababa de vivir. Después de todo, no había nadie más que pudiera haber hecho eso aparte de ella, quien Subaru sabía que usaba algún tipo de magia de viento. Ram. No seas ridículo, pervertido. Fue la tormenta la que te arrojó al río, deberías tener más cuidado. Habló con un tono tranquilo y convincente, con un toque de molestia.
Técnicamente, Ram no mintió, fue una tormenta de viento, producida por ella, por supuesto, la que arrojó a Subaru al río. Simplemente no especificó cuál, claro. Subaru. Subaru parpadeó, momentáneamente desconcertado por su tono tranquilo e igualmente convincente. Bajó el dedo al instante, dándose cuenta de que podría haber acusado injustamente a alguien que no había hecho nada malo. Subaru. Lo siento por sacar conclusiones precipitadas, Ramki. Es mi culpa. Una vez, sintiendo como la culpa le desgarraba lentamente su pequeño corazón, Subaru evitó apresuradamente el contacto visual con Ram. Inicialmente bajó la mirada, observando su pierna con la férula, moviéndola antes de levantarla, escudriñando el cielo en busca de la tormenta, que supuestamente era la culpable de todo lo que acababa de experimentar, para dejar clara su ira. Y, por supuesto, no se veía ni una sola nube en el cielo de la tarde, y el aire estaba completamente quieto. Subaru. Otra vez. Ni siquiera hay una brisa. Su ceja comenzó a temblar una vez que se dio cuenta de que Ram lo había engañado. Ram. HMPH. En respuesta a su repentina comprensión, Ram simplemente se cruzó de brazos, ignorando al nervioso Subaru, y le dio la espalda, continuando brindándole a su hermana el máximo cuidado que podía reunir. Subaru. Ramki, ahora sí que te pasaste de la raya, murmuró para sí mismo mientras apretaba sus pequeños puños. Avergonzado no era que Subaru estuviera enojado con Ram por haberlo lanzado al río por razones que desconocía, ya que, si se olvidaba de todo el estrés que le había provocado la experiencia, el agua era bastante agradable, incluso refrescante. Sin duda iría a nadar algún día de estos, cuando no estuviera tan cansado y su pierna estuviera en buen estado. Y tal vez podría invitar a Ram y Rem a que se unieran a él. Sin embargo, al igual que la mayoría de los niños de su edad, Subaru no iba a tolerar este acoso sin darle algo a cambio al perpetrador, y vaya, justo tenía la idea perfecta. Es hora de que Natsuki Subaru se vengue, pensó con una sonrisa traviesa que se extendía por su rostro. Subaru primero se aseguró de que Ram no lo estuviera mirando, ya que no quería que su plan se revelara antes de que estuviera completo. Luego, antes de salir del agua, se agachó, ahuecó ambas manos y las llenó de arena del fondo del río, con la intención de arrojársela a Ram. Esto era todo. Esta era su pequeña venganza inofensiva o el plan maestro que se le ocurrió en cuestión de segundos. Se acercaría sigilosamente a Ram por detrás y le pondría un poco de arena húmeda sobre la cabeza, ensuciando a Ram y su kimono blanco, mientras se aseguraba de que Rem no fuera golpeada, por supuesto. Ella no había hecho nada malo, y también le había dado a Subaru mucha comida. Me alegro de haberlo dejado dentro de la chaqueta y no haberlo guardado conmigo. Ni siquiera quiero imaginar lo que habría pasado si lo hubiera guardado. Lo último que quiero es hacer llorar a Ren. Se acercó en silencio, dando un paso a la vez, las briznas de hierba crujiendo bajo sus zapatos empapados, mientras se acercaba lentamente a lo que él creía que era la desprevenida Ram, que miraba hacia otro lado. Subaru. Era una tarea simple y fácil, no había forma de que Ram sospechara lo que iba a hacer. Después de todo, ni siquiera le había dedicado una mirada. Sin embargo, Subaru. Contra todo pronóstico que Subaru había imaginado, Ram, aún de espaldas a Subaru, levantó un brazo en dirección a Subaru, haciéndolo congelarse en el lugar. Luego giró lentamente la cabeza ligeramente, lo suficiente para que sus iris rojos miraran directamente a los negros de él. Ram. Subaru no necesitó pensarlo dos veces, sin perder el ritmo, dejó caer la arena al suelo, puso una mano en la cadera y con la otra se rascó la nuca, tratando de ser lo más indiferente posible para no ser castigado una vez más. Subaru. Pasa, traga saliva algo, Ramki. Dijo con una sonrisa nerviosa. Pero, por desgracia, su táctica de disimular no sirvió de nada. En lugar de caer en la trampa como cualquier otro niño, Ram esbozó una sonrisa burlona como diciendo, debes pensar que soy estúpido. Subaru. Ten piedad de mí, por favor. Pero su súplica se vio interrumpida, ya que, con un movimiento rápido y sin la menor vacilación, Ram pronunció la palabra que Subaru más temía. Ram. Fura. Tras el conjuro, una ráfaga de viento gigante envió a Subaru, por segunda vez, volando al río para otro baño. Subaru. Esto no es justo, pensé que mamá era la única persona que podía ver desde atrás.
Flotando en posición supina, Subaru murmuró para sí mismo, quejándose de lo injusto que era el mundo. Ram. ¿Crees que Ram es presa fácil para tus planes pervertidos? HMPH, vete a morir, pervertido. Aunque Ram dijo algunas palabras realmente crueles, que Subaru no pudo oír debido a la distancia entre ambos, por primera vez en su vida, alguien que no fuera de su familia logró que una sonrisa genuina y alegre adornara los labios de Ram. Porque, aunque nunca lo admitiría, Ram estaba extremadamente agradecida con Subaru por su estupidez y su forma de ser. Usando la técnica secreta que solo pertenecía a los Oni, la clarividencia, Ram los había estado observando a través de los ojos de Ren y de los animales cercanos mientras realizaba sus deberes. Observó cómo todo se desarrollaba desde la distancia. Subaru luchando contra el agotamiento mientras buscaba a Ren, él comiendo los sándwiches claramente arruinados con una sonrisa genuina y, sin saberlo él mismo, sacando a Ren de las profundidades de la maldición que se había apoderado de ella. Algo que Ram nunca había sido ni sería capaz de hacer. Ram. Aunque esa sonrisa genuina y esos ojos suaves se convirtieron en un ceño fruncido mientras observaba a Subaru flotando como una hoja en el agua, tratando de averiguar cómo Ram sabía lo que iba a hacer Ram. No pudo esquivar eso, la situación es más grave de lo que Ram pensaba originalmente, así es, aparte del hecho de que Ram estaba llena de celos y absolutamente furiosa porque Subaru había dormido junto a su adorable hermanita, sin el permiso de Tsunade-san, el cual ella rechazaría instantáneamente y con gusto lo mandaría a dormir con uno de sus puños. Ram en realidad había aprovechado la oportunidad para poner a prueba las capacidades de Subaru. Ram. No puede sacar su cuerno debido a cierto miedo. No puede usar magia y ni siquiera sabe cuál es su afinidad. No puede esquivar el ataque de magia de viento más básico, incluso sabiendo que viene hacia él, y la lista sigue creciendo cada día. Ram había esperado que el estúpido, molesto y definitivamente pervertido Barusu fuera fuerte, y si eso no era posible, al menos que fuera tan fuerte como un Oni promedio. Porque entonces podría entrenarlo y prepararlo para la pelea, la prueba, pero por lo que podía deducir de sus observaciones, incluso Ren era mucho más fuerte que él. La hazaña de derrotar a Guilty Lowe, si es que se le podía llamar así, ya que Subaru habría muerto sin la intervención de los habitantes de la aldea Oni, no era algo que lo considerara fuerte. Después de todo, esa bestia bruja no era más que un recién nacido, inexperto e inexperto. Comparado con uno adulto, habría perecido antes incluso de darse cuenta de lo que había sucedido. Todos estos hechos y más hicieron que Ram bajara la cabeza y apretara los dientes con frustración. Ram. La situación es mucho más grave de lo que Ram pensó inicialmente. A este ritmo, el fracaso en completar la prueba será inevitable, Ren. One-san. Interrumpiendo su cadena de pensamientos y su creciente inquietud estaba nada menos que la hermana gemela de Ram, que acababa de despertarse en su regazo. Se frotó los ojos para deshacerse de la somnolencia y dejar que se acostumbraran a la luz. Mirar a Ren y ver su carita linda y adorable fue más que suficiente para que Ram respirara hondo y se concentrara en el presente. Ram. ¿Durmió bien Ren?, dijo con una sonrisa mientras acariciaba la mejilla de Ren por un breve momento antes de ayudarla a sentarse lentamente. Ren. Sí, One-chan, se llevó una mano a la boca mientras bostezaba, mientras que con la otra se frotaba los ojos soñolientos. Ren. Ren durmió muy bien. La chaqueta de Subaru era muy cálida y acogedora. Ram. Ya veo. Qué bien, Ren. Abrazó a Ren con fuerza, abrazando a quien más amaba en su corazón. Ren. Ren sintió que ese tipo de calidez era más dulce que la miel más fina. La cantidad de cariño que Ram sentía por Ren era inconmensurable. Era genuino, lo sabía, y eso hacía que Ren se sintiera muy, muy cálida por dentro, como si su corazón estuviera envuelto en miles de soles, tan lleno de afecto que casi podía derretirse. Ram. Te amo más que a nada, Ren. Ren. Dolía mucho. Se sentía como si le arrancaran el corazón a Ren desde adentro, pero en ese vasto e infinito mar de calidez, bajo la presencia protectora de Ram, el dolor se eclipsó momentáneamente. Ren no entendía, no podía comprender qué era ese sentimiento dentro de su corazón. No era tan inteligente ni asombrosa como su hermana, así que le costaba comprender las cosas más simples.
Sin embargo, de todo lo que el Oni más afortunado que existe había experimentado, Ren podía decir una cosa. Mientras siga a One-chan por detrás, todo estará bien. Ren también, One-chan. Pero incluso después de darse cuenta de lo que tenía que hacer, Ren seguía sin entender por qué el dolor en su corazón no había desaparecido. Subaru. Todo ha terminado, mi cuerpo ya no responde. Ren. ¿Ese Subaru? Lentamente, apartándose del fuerte abrazo, Ren se giró hacia la voz del recién llegado. Subaru. Oh, buenas tardes, Ren, espero que hayas dormido bien. Ren. Ese sí, Ren sí, pero lo más importante, ¿por qué? Subaru yacía boca abajo en la hierba verde justo fuera de la sombra protectora del árbol, donde llegaban grandes cantidades de luz solar. Estaba completamente empapado de pies a cabeza. Tan cansado por los acontecimientos de ese día, que ni siquiera tenía fuerzas para levantar la cabeza y saludar a Ren como es debido. Subaru. ¿Por qué parezco un gato empapado? Ren. Ese sí. Asintió. Subaru. Bueno, solo para asegurarse de algo, levantó lentamente la cabeza un poco, lo suficiente para echarle un vistazo a Ram, y por supuesto, aunque ella le sonreía con calma, sus ojos contaban una historia completamente diferente. Te volveré a meter ahí si se lo dices a Ram. A Subaru le dieron dos opciones. La primera era ser el blanco de la ira de Ram potencialmente durante semanas, y la segunda era una simple mentira inofensiva para salvar su vida. Por supuesto, él ya sabía cuál elegir. Subaru. Tenía curiosidad, así que, fui a nadar. Sí, eso es exactamente lo que pasó, así que no tienes que preocuparte, Ren. Además, ahora mismo hace bastante calor, así que se secará pronto. Le dedicó una sonrisa incómoda mientras le levantaba el pulgar. Por el rabillo del ojo, notó que los ojos de Ram se suavizaban, y eso le permitió respirar hondo aliviado. Parecía que había elegido la opción correcta. Ren. Ya veo, Rem estaba preocupada de que una bestia salvaje hubiera arrojado a Subaru al río mientras dormías. Rem se alegra de que no sea el caso. Subaru. Jeje, traga saliva. Se rió un poco, feliz de que Ram hubiera recibido, aunque pequeña, pero bien merecida, retribución por sus acciones hacia él. Aunque esa felicidad fue reemplazada por miedo una vez que sintió como si alguien lo estuviera mirando directamente al alma, haciéndolo tragar saliva con dificultad. Ram. HMPH. La Oni Rosa hizo un puchero y apartó la mirada de Rem y Subaru para ocultar el profundo rubor rosado que adornaba su rostro. Rem. One-chan, Subaru, ¿qué pasa? Dijo con voz preocupada. Mientras tanto, Rem estaba completamente ajena a lo que había sucedido. Esto la dejaba confundida y preocupada por si había dicho algo malo o si realmente había ocurrido algo malo. Subaru. Ram. No pasa nada, Rem. Lo más importante es que es hora de eso. Subaru. Rem. Instintivamente sabía a qué se refería Ram. Era lo que Rem le había prometido a Ram la noche anterior antes de irse a dormir. Que justo después de que Ram terminara sus deberes, la ayudaría con ambos. A usar y controlar su poder Oni para que no perdiera el control tan fácilmente. Rem. De acuerdo, One-chan. Después de todo lo que Rem había pasado hoy, lo había olvidado por completo, ya que era lo que menos le preocupaba. Y, para ser sincera, Rem no quería ir, pero una promesa era una promesa, le gustara o no. Subaru. Espera un minuto, ¿es hora de qué exactamente? Dijo, confundido. Ram. Ya verás, Barusu, iremos allí ahora. Se puso de pie, palmeando los dobladillos de su kimono para quitarles la suciedad. Originalmente había planeado hacer que Subaru participara en lo que había planeado, pero en ese momento parecía que si lo presionaba más, se derrumbaría en el acto. Así que, en cambio, lo haría observar y esperaba sinceramente que aprendiera algo. Después de todo, el tiempo de Subaru se estaba acabando. En el momento en que se curara por completo, pasaría por la prueba de inmediato. Subaru. Siento tener que decírtelo, pero estoy muy cansado ahora mismo. No podré ir a ningún sitio sin descansar primero, supongo que tendrás que ir sin mí. Un ceño fruncido apareció en los labios de Subaru mientras hablaba.
No quería quedarse solo otra vez, pero sabía que Ram y Ren tenían que ir a algún sitio importante, y lo último que Subaru quería era ser un estorbo. Ram. Eso no va a ser un problema. Naturalmente, Ram ya ha preparado una solución para este asunto. Subaru. ¿En serio? Ram. Así es, quédate quieto y no te muevas, Barusu. Retrocedió un poco, dejando a Subaru y Rem observando con curiosidad. Subaru. De acuerdo. Esas palabras solo confundieron aún más a Subaru. Pero obedeció de todos modos, haciendo exactamente lo que le dijeron, y, efectivamente, se sorprendió instantáneamente por lo que sucedió a continuación. Subaru. Otro cuerno, al igual que el de Ren, un solo cuerno, blanco con un ligero tono rosado, sobresalía de la frente de Ram. Habría sido una copia exacta del de Ren si no fuera por su tamaño, que comparado con el de Ren, que era del tamaño del meñique de un niño, el de Ram era del tamaño del meñique de un adulto. Subaru. Sin embargo, por alguna razón, a sus ojos, el tamaño no importaba. Ambos cuernos eran igual de fascinantes, aunque por pura curiosidad, Subaru no pudo evitar echarle un vistazo a Ren, preguntándose qué pensaba de ello, y efectivamente, al igual que Subaru, Ren también observó el cuerno de Ram con asombro, el reflejo del cuerno visible en sus iris. Pero por alguna extraña razón, Subaru no lo entendió. Por un breve instante, vio que la expresión de Ren cambiaba a una mirada triste y lastimera, mientras miraba sus propios pies. Lo que había sucedido allí había despertado el interés de Subaru, pero no estaba bien que metiera las narices donde no debía. Tal vez algún día le preguntaría a Rem al respecto. Una vez que volvió a mirar a Ram, notó que ella había levantado el brazo en su dirección, lo que provocó que Subaru se pusiera rígido por una fracción de segundo, antes de recomponerse rápidamente. Subaru. Espera, no. Sin embargo, una vez más, la súplica de Subaru fue ignorada, y pronto sintió que el viento lo envolvía, haciéndolo volar por tercera vez ese día. Instintivamente cerró los ojos, contuvo la respiración y se llevó los brazos a la cara, preparándose para el impacto y listo para empezar a flotar una vez que llegara al agua. Pero, a diferencia de lo que esperaba, el supuesto impacto nunca llegó. Así que abrió lentamente los ojos, tratando de comprender lo que estaba pasando. Subaru. ¡Guau! Se encontró flotando a unos 2 metros del suelo donde estaba sentado originalmente. Ram. Así que funciona después de todo, me va a llevar un tiempo acostumbrarme a esto. Esta era la misma técnica que Ram usaba para regar los cultivos de toda la aldea, aunque en lugar de agua, esta vez el viento llevaba a Subaru. Requería mucha concentración, porque si Ram perdía el control, Subaru se caería o, aunque era muy improbable, el viento podría arrancarle un pedazo. Pero, por otro lado, para alguien como Ram, mantenerlo flotando no era tan difícil, especialmente si tenía el cuerno afuera. Subaru. Estoy volando, de verdad estoy volando. ¡Wow! Ram. TCH, cállate, Barusu, tu cara y tu voz son igual de irritantes, suspiro. Adelantemos entonces, Ren. Se giró hacia Ren, notando que llevaba la cesta, la chaqueta grande y la muleta de Subaru, lista para seguir a Ram. Ren. Sí, One-chan, y con eso, los 3 niños despegaron, descendiendo aún más la montaña. Subaru. Espera, Ramki, hazme bajar más. Oye. Voy a chocar con el TR, demasiado tarde, notas. Ha pasado mucho tiempo, llevo un tiempo con los primeros síntomas de agotamiento, así que quiero tomarme un descanso, al menos un par de meses para despejar la mente. Pero antes de tomarme el descanso, terminaré el primer arco de este fic. Espero que ciertas personas, sí, ya saben quiénes son, dejen de distraerme con charlas triviales y me dejen concentrarme en escribir, o podría tardar una eternidad en terminar el primer arco. Por cierto, este capítulo iba a ser el más largo, con la asombrosa cantidad de 10.000 palabras, compuesto por 4 escenas. Inicialmente pensé que la primera escena, todo este capítulo, tendría unas 2000 palabras, pero resultó tener más de 5000, y la segunda escena se supone que será el doble de larga, y la tercera y la cuarta también serán largas.
Así que, en lugar de hacerlos esperar otras 3 semanas por un capítulo de 15.000 a 18.000 palabras, decidí dividirlo en varios capítulos. En fin, como probablemente ya se imaginan, el juicio tendrá lugar en unos capítulos. Tengo que empezar a aprender a escribir escenas de lucha. Nos vemos el año que viene. Es broma. Enlace al servidor de Discord de Cluster. De Cluster, un servidor de fanficción de Re0, lleno de autores y lectores por igual. Si desean hacerme preguntas sobre mis fics, pueden preguntarme allí. Intenta.